Hola, buenas tardes. Hoy es el domingo 21 de febrero de 2021 y es el primer domingo de Cuaresma. El Evangelio del día es de Marcos capítulo 1 versículos del 9 al 15 y trata sobre tres temas: el bautismo de Jesús, la tentación de Jesús y Jesús principia o inicia su ministerio. Y dice así: por esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto Jesús salió del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y desde los cielos se oyó una voz que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Enseguida el Espíritu llevó a Jesús al desierto y allí fue puesto a prueba por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Y decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Y mi reflexión para el día de hoy es la siguiente. Hoy el evangelista Marcos, en muy pocos versículos, trata acerca de muchas cosas que sucedieron al comienzo del ministerio de Jesús. En la lectura de hoy vemos que habla del bautismo de Jesús, su tentación y su anuncio de que el reino está cerca y su llamado al arrepentimiento y a creer. La primera parte trata del bautismo de Jesús, que es el momento que marca el inicio de su ministerio público. Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Es importante entender que Jesús no necesita ser bautizado porque él nació libre de pecado y es el Hijo de Dios. Pero lo hace para identificarse con nosotros y darnos el ejemplo de lo que él desea que nosotros hagamos, que todos recibamos el Espíritu Santo. Jesús es presentado al mundo y en ese momento están presentes Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, las tres personas de nuestro Señor Dios. Jesús fue bautizado y mientras esto pasaba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él como una paloma y se oyó una voz del cielo, la voz de Dios Padre, que decía: tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Desde ese momento, el bautismo es considerado por todos los cristianos como la ceremonia de iniciación, porque al bautizarnos lavamos todos nuestros pecados. Somos recibidos y comenzamos a ser parte de la comunidad de fe de nuestro Señor Jesucristo y somos sujetos de la salvación eterna. El que tenga fe y sea bautizado será salvo. Al bautizarnos, somos sellados con la cruz de Cristo para siempre. Somos llamados a ser discípulos de Dios y poner nuestras vidas y acciones al servicio de Dios y de nuestro prójimo. El bautismo nos une a Dios por medio de Jesucristo. Cuando creemos con fe en las promesas que hacemos en el bautismo, confiamos de que Dios se ha comprometido con nosotros a estar acompañándonos siempre y que estará a nuestro lado bendiciéndonos con su amor. Jesús mandó que sus discípulos fueran bautizados en su nombre, en señal de su unión con él, y a bautizar a todo el mundo, haciéndonos a todos sus discípulos. Jesús nos invita a todos a aprender y conocer más acerca de su palabra cada día, y que ese conocimiento lo compartamos con todos, enseñándoles más sobre aquel que es nuestro Salvador. Cada uno de nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo y recibimos el reconocimiento del Padre de la misma manera que Jesús lo recibió en el momento de su bautismo. En el bautismo actúa toda la Trinidad. Somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es la marca, es el escudo para hacernos capaces de resistir la tentación y vencer el mal. Todos, por el bautismo, formamos un solo pueblo,
Una sola esperanza nos une. Un solo Dios nos guía y nos ama. El bautismo nos da unidad, nos llama a ser uno. Es por eso que en la Iglesia el bautismo es una señal de unidad. Es una señal de que hay un solo pueblo de Dios que ha sido marcado con la cruz y ha recibido las promesas de Dios. Sigue el evangelista relatándonos acerca de Jesús fue al desierto para ser tentado. Luego de ser bautizado, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Esta es una prueba para él de donde saldrá victorioso, fortalecido y con más poder. Al ser llevado al desierto a ayunar, en la soledad, solo acompañado por las fieras que allí habitaban, fue una prueba para él y también un ejemplo para nosotros, para mostrarnos a los cristianos que la vida no es siempre fácil, que tenemos altibajos, momentos placenteros y tranquilos y otros momentos duros y dolorosos. Finalmente, Jesús vence las tentaciones y dice San Marcos que una vez que Juan el Bautista es encarcelado, él fue a Galilea, donde inmediatamente se presentó al mundo y empezó a proclamar la llegada del reino de Dios. Jesús está diciendo que ha llegado el día del cambio. El reino de Dios se ha acercado. El reino viene cuando la gente acepta a Dios como lo más importante de sus vidas. Cuando somos bautizados debemos seguir el llamado del Señor y presentarnos con orgullo como discípulos de Cristo. Dios ha entrado en nuestras vidas y quiere que compartamos con todos la buena nueva de que su reino ha llegado y que su reino es para todos sin distinciones de razas, nacionalidades, idiomas o colores de piel. Los que hemos sido bautizados hemos recibido el más valioso de los regalos. Por eso, en el bautismo somos llamados hijos de Dios. Somos parte de su pueblo y estamos llamados a servirlo a Él y a cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Que tengan una buena semana y que Dios nos bendiga ahora y siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.